paro del miércoles, retomamos esta clase en la que vamos a dedicarnos a realizar ejercicios de cálculo. Vamos a ver en lo posible, tres ejercicios de cálculo de créditos laborales. Aprovecho a saludar a Alicia Martínez, a quien veo en pantalla. Un gusto, Alicia, que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, quería decirles que estaba un poco planificando lo que nos queda y nos quedan 13 clases. Nos quedan 13 clases en las que, bueno, hoy vamos a dedicarnos al cálculo de los créditos laborales y nos quedan ver como temas importantes los despidos especiales, algunos estatutos de trabajadores, la labor de la inspección del trabajo, la justicia laboral, el proceso laboral y el tema de la prescripción en materia laboral y las prestaciones de seguridad social, accidente de trabajo, enfermedad común y desempleo. Esas son a grandes líneas, en grandes líneas, los temas que nos quedan por desarrollar. Bueno, vamos a ya adelantar la realización de una tarea. Vamos a hacer este año dos talleres que van a ser los días 15 y 17 de junio. ¿eh? Vamos a hacer dos talleres vamos a destinar 2 días a un taller de jurisprudencia. Y a diferencia de lo que hicimos el año pasado, este año los temas los van a elegir ustedes. ¿eh? La idea es que participe el mayor número de estudiantes posible. Para eso vamos a destinar 2 días. ¿Y en qué consiste el taller? Bueno, es un tipo de actividad que a mí me gustaría más hacerla de manera presencial, pero bueno, nuestro curso es virtual, es a distancia, y por tanto tenemos que adecuarnos a esta situación, a este formato. La idea es que cada uno de ustedes exponga en no más de 5 minutos, no más de 5 o 6 minutos, porque son muchos, una sentencia que pueden sacar del anuario, pueden sacar de la base de jurisprudencia nacional, pueden sacar de la revista Derecho Laboral o de la base de datos a la que ustedes puedan acceder. Por supuesto que no se trata simplemente de venir a leer un resumen de una sentencia, ¿no? Sino que, y en ese sentido vamos a premiar la originalidad. Se trata de encontrar alguna sentencia que respecto de los temas que hemos dado, bueno, nos aporte algún razonamiento, alguna idea, algún concepto que en un futuro podamos utilizar en un caso concreto. Entonces, nos vamos a organizar de la siguiente manera. Ustedes me van a enviar al correo, a mi correo, que está en la plataforma EVA, su nombre, su documento de identidad y el tema al que va a hacer referencia la sentencia. Por ejemplo, eh, voy a hablar de un despido especial, el despido de una trabajadora grávida, y voy a analizar, o la sentencia va a referirse al tema del conocimiento previo, por ejemplo. O puede ser cualquier tema del curso. Puede ser, por ejemplo, en materia de subcontratación, qué se entiende por obra accidental. ¿eh?
o, por ejemplo, qué se entiende por, en materia de subcontratación, actividad accesoria, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué se entiende por actividad accesoria? Si está comprendido o no en el régimen de subcontratación. Mi sugerencia es que, bueno, busquen sentencias o de la Corte, de la Suprema Corte, o de los tribunales, que son un poco los que marcan la jurisprudencia, ¿no? Porque, bueno, en la medida en que un fallo puede ser apelado, eh, es el tribunal el que en definitiva fija la posición, ¿no? De hecho, eso ha llevado a que en los últimos años el propio anuario de jurisprudencia laboral se apoye exclusivamente en sentencias de segunda instancia. No, no quiere decir que, bueno, no pueda haber alguna sentencia que, bueno, por los razonamientos que posea, por el estudio, en fin, pueda resultar de interés. Pero bueno, la idea es que en no más de 5 o 6 minutos expongan los hechos que sean relevantes para entender el pronunciamiento judicial, y no es leer la sentencia, sino extraer cuál es la idea central. Por ejemplo, bueno, en el tema horas extras, en lo que hace a la base de cálculo de la hora extra, el tribunal entendió que corresponde tomar únicamente las partidas vinculadas al tiempo de trabajo Pero mamá, no puedo ahora. por tal o cual circunstancia. O al revés, ¿no? Entiende que deben considerarse todas las partidas de naturaleza salarial por tal o cual cosa. Esa actividad la vamos a hacer los días 15 y 17 de junio. Y bueno, vayan ustedes anotándose y mandándome cuál es el tema de su sentencia. La idea es que identifiquen, bueno, tribunal tal, sentencia tal, para poder ubicarla después y decir o establecer, señalar el razonamiento. No es para un gran desarrollo, es simplemente para tener una idea, un concepto, ¿eh? Un razonamiento bueno, que mañana nos puede servir con respecto a cualquiera de los temas que hemos, que hemos visto a lo largo del curso, ¿no? Traten de que, bueno, resulte realmente de interés, ¿no? Porque venir a leer una sentencia que no tiene nada de particular no tiene mucho sentido, ¿no? Empiezo por las manos levantadas de Mesano. Adelante. Buenas noches, profesor. Me quedó clara la propuesta. Lo único que quería consultar al respecto es si se podría hacer en equipo o es netamente individual. Y lo que pasa es que una exposición de 6 minutos, como que me parece que tiene que ser individual, ¿no? Si quieren trabajarlo en equipo, háganlo, yo no hay problema, pero la exposición tiene que ser individual. Son no más de 5 o 6 minutos, Profe, así que sí, profe, ¿me permite justo complementando lo que dice Tania? Hice un cálculo por arriba nomás. sí. Si son 5 minutos cada uno y somos Ujú, 75 ahora el Zoom, eso me da 6 horas 25. En 2 días son sí. 4 horas. Nos faltan. Nos faltan horas, sí, sí. nos Lo que faltan- pasa es que yo estoy casi seguro que todos no van a participar. Estoy Ah, ok, casi ok. seguro. Estoy casi seguro. Además, Bien. además les digo una cosa, el 15 fue Uruguay, debuta en el Mundial. Entonces yo quiero ver quiénes van a estar el 15 a las 8, para exponer su sentencia. ¿Está? Ya Profe, lo miré eso, pero bueno, está. Es el en- horario que tenemos y bueno, nos vamos a manejar de alguna Y manera. llegado ¿Está? el caso, capaz que podría agregarle un día más, profe. Si mire que somos buenos, vamos a estar Bueno, todos acá. perfectamente, es decir, si son 70 y pico, 80 los que van a exponer, tendremos un día más o sea, destinaremos un día más. Las clases, los temas que nos quedan, los podemos manejar. No quisiera que alguien se quedara sin exponer. Son 5 minutos, pero en cinco profe, minutos se puede hacer mucha cosa. Piensen ustedes que un abogado en una audiencia tiene que alegar en no más de 10 minutos. Y bueno, se puede hacer muchas cosas, se puede tirar una idea, un concepto que puede definir
mucha cosa, ¿tá? Un poco esa es la idea, ¿tá? Y cuantos más participen, mejor. Creo que tiene que ser la exposición individual, ¿no? Porque me parece Aunque que, sea trabajado en grupo, aunque se lo va a tomar trabajen en en cuenta, grupo, y está pero muy se va a tomar bien, en cuenta el trabajo en grupo aunque hable uno del pero grupo. la exposición es individual, ¿tá? Sí, Y bueno, eso lo entiendo. Quería y saber si se va a tomar en cuenta que el trabajo es en grupo, aunque hable uno. bueno, lo que pasa es que justamente yo voy a poder calificar al que habló, al que no, no tengo muchos parámetros para calificarlo, ¿no? Es decir, hago fe de que, por eso digo, creo que, que tiene que ser una exposición individual. Y creo que para ustedes mismos, bueno, trabajarlo en grupo está bien, pero cada uno hacer su presentación, ¿no? Este, a ver, esto es absolutamente voluntario, ¿no? No se sientan obligados a tener que hacerlo. El que no quiera hacerlo, no lo haga realmente, ¿está? Y bueno, quien lo haga, de alguna manera eso se va a contemplar mínimamente en la actuación general en el curso, ¿no? Eh, oportunidad de plantear un tema. Sí, es una oportunidad, claro que sí. Bueno, tengo otras manos. Rodríguez, Alexis. Buenas noches, profesor. Yo tenía una consulta en el tema de la división de los días. Si lo vamos a hacer como en el Sí. parcial en base a la letra del apellido o simplemente vamos levantando la mano y No, exponiendo. no. Ustedes me van mandando quiénes son los que van a participar, con qué tema, y yo veo cómo los voy agrupando. Y lo manejamos con cierta flexibilidad. Y alguno me dice, ay, yo no puedo tal día, puedo tal otro. Bueno, vemos de cómo lo podemos hacer. Bárbaro, Esto es muchas gracias. para sumar, bueno, que ustedes tengan la posibilidad de analizar alguna jurisprudencia y exponer incluso si alguien, bueno, quisiera incluso comparar una tendencia en tal o cual sentido, perfectamente. Tengan en cuenta que no les puedo dar más de 6 minutos, 5 minutos a cada uno, ¿no? Pensando en que van a intervenir, yo más o menos calculé que pueden llegar a ser 40 personas las que intervenimos. Ojalá que sean más. ¿Ah? Noble. Uniéndome a lo que decían los compañeros, quizás pueda ser una idea de que igual expongamos individualmente tres compañeros, Mm, por ejemplo, de una mm. silla individual, pero referente a una sentencia. Por eso estamos acostumbrados a trabajar en equipo, profesor. Pero yo Incluso tenemos pregunto, grupos yo digo una cosa, ¿por qué no agarran dos sentencias si son dos? Ah, bueno, Porque no, está bien, está fraccionarlo bien. de esa manera me parece que capaz que la sentencia tiene un punto y a ver, Está. lo importante es presentar los hechos, no digo leer, pero darnos a conocer en qué consiste el fallo, si condenó, si no condenó, qué fue a lo que condenó, y establecer el fundamento, ¿no? Entonces, si esas tres cosas a decir en 6 minutos las van a fraccionar, va a hablar 2 minutos cada uno. Parece que no tiene mucho. Para ustedes mismos, ¿no? Me parece que va a ser más Bien, útil, bien. aunque lo trabajen en grupo, aunque, bueno, se ayuden mutuamente, pero es hacer una exposición de no más de 6 minutos. ¿Ah? Esa es la propuesta. ¿Alguna otra duda? Bueno, tenemos igual tiempo, ¿no? Estamos a 3 semanas, más de 3 semanas de 15, así que lo pueden ir viendo con tiempo, sobre qué hablar, qué tema elegir. Y ustedes verán también, ¿no? ¿Qué les interesa y qué les parece que pueden exponer, ¿no? O sea, no pretendo que descubran la pólvora, pero sí que busquen algo interesante, ¿no? Bueno, que sea más allá de simplemente transcribir, como muchas veces pasa, una norma, sino que haya un concepto, un razonamiento que incluso vaya un poco más allá de la norma. Y pueden elegir el tema que sea, ¿no? Hay muchos temas sobre relación laboral, sobre notoria mala conducta. Van a ver ahora, la semana que viene, vamos a ver los despidos especiales. Son temas muy interesantes y muchas veces muy polémicos desde el punto de vista práctico, ¿no?
donde el asumir una u otra posición puede tener consecuencias muy diversas desde el punto de vista económico, ¿no? Sí, Álvarez. Profesor, buenas noches. Eh, ya no tiene que ver con el tema este que usted nos estaba exponiendo, me queda clarísimo todos los puntos. Lo que quería saber si hay alguna noticia con respecto a la calificación de los exámenes que hicimos. Simplemente le voy a decir que por ahora no hay noticias. Estamos trabajando arduamente el equipo docente en esos escritos y bueno, próximamente, no les puedo decir cuándo, van a tener las calificaciones. Ok, muchísimas gracias. Hunter, Consulta, las sentencias tienen un plazo de tiempo, porque cuando trabajamos sentencias en otras materias, nos ponían sabe que ciertos no le plazos. escucho muy bien, no sé si soy yo. Puede ser mi micrófono. Eh, a ver si logro hacer que esto funcione. ¿Me escucha ahora? ¿Mejor? Sí, más o menos, pero sí. Vamos a tener un plazo de tiempo, es decir, ¿cuánto tiempo para atrás de la sentencia? Ah, no, lo que ustedes quieran. No, no hay ¿La problema. sentencia de hace 10 años sirve igual? Sí, Claro. piensen ustedes si una sentencia de hace 10 años puede revestir interés desde el punto de vista práctico, ¿no? No, por la especialidad que puede hacer del tema. Bueno, puede ser, puede ser. Gracias. Ahí les damos libertad para que ustedes elijan. Lo que vamos a valorar son esas cosas, ¿no? Es decir, bueno, qué originalidad, qué interés puede presentar el tema, ¿eh? ¿Cómo lo expusieron? ¿Eh? Porque en 6 minutos se puede poner muchas cosas, ¿ah? Lo que sí tienen que tener en cuenta es, bueno, mínimamente dar una noticia de cuáles fueron los hechos, cómo terminó el juicio, de cuál fue el fallo y bueno, por qué el tribunal llegó a tal o cual conclusión en determinado tema, ¿no? Y elijan el tema que a ustedes les guste. Hay muchas cosas, muchísimas. Pueden ver el anuario, pueden ver los anuarios, pueden ver el fichero CADE, pueden ver la base de jurisprudencia, la revista de Derecho Laboral, pueden poner en internet cualquier sentencia, aparecen algunas, pero vean algo que realmente resulte interesante, ¿no? Y me gustaría, y por eso, pero ahí está, cada cual elige lo que quiere, que trataran de hablar de temas distintos, ¿no? Pero bueno, eso yo no le voy a condicionar el tema a nadie, ¿eh? Pero hay muchos temas, ¿no? No quisiera que todos, son muchos y pienso que eso va a posibilitar una variedad de temas que todos terminen hablando de lo mismo, ¿no? Pero poder disciplinario, despido indirecto, despido abusivo, en fin, hay todos los temas del curso que bueno, el derecho laboral es un derecho muy jurisprudencial, ¿no? Justamente porque hay las normas en general no definen los institutos del derecho laboral, y bueno, y ahí es cuando la jurisprudencia cobra una relevancia muy particular, ¿no? Bueno, vamos a continuar o comenzar con lo que pensábamos hacer hoy. Esto me parecía que era importante. Voy a compartir con ustedes un ejercicio que, que en realidad está en la plataforma EVA. ¿Eh? Los 3 ejercicios que vamos a ver hoy están en la plataforma EVA. Vamos a ver una vez más, y con esto vamos a ir cerrando ese tema, la liquidación por egreso de un trabajador mensual. ¿Eh? En este caso, se trata de un trabajador que ingresó el 1 de agosto del año 2019, que fue despedido el 31 de mayo de 2024, que percibía un salario mensual de 54.000 pesos, y hay otros 2 datos relevantes a los efectos del cálculo de los créditos laborales, que es que en el año anterior al despido percibió un total de 144.000 pesos en concepto de comisiones,
y que en los meses de marzo y abril de 2024, ese trabajador estuvo amparado al seguro por desempleo. Todos estos datos son relevantes a los efectos del cálculo de los créditos laborales. Y bueno, me gustaría que más allá de irlo viendo en las diapositivas, sean ustedes quienes tomen la iniciativa, si ya no lo hicieron, de irlo haciendo, de aprovechar esta clase para trabajar este tema, porque después esto no lo vemos más. Esto no lo vemos más y bueno, son ustedes los que se van a enfrentar al cálculo de estos rubros, de estos créditos, ¿no? Nosotros ya vimos toda la parte, digamos, teórica y acá tratamos de, bueno, de llevarlo a los números, ¿no? Por supuesto que esta es una cuestión aproximada, ¿no? Capaz que si Alicia y yo hacemos el cálculo, bueno, nos da un cierto matiz, ¿eh? Cómo tomamos determinada incidencia, pero tampoco puede hacerse de cualquier manera, ¿no? Hay mínimamente aspectos comunes o básicos que hay que tener en cuenta, ¿sí? Así que si fuésemos a calcular los salarios impagos, tendríamos el salario de mayo del 2024, tendríamos que considerar los 54.000 pesos de salario que habíamos hecho referencia, y bueno, acá suponemos que si cobró 144.000 pesos en concepto de comisiones en el último año, bueno, supongamos que cobró 14.400 pesos por ese concepto en el mes de mayo. Nosotros, en la realidad de los hechos, tendríamos que ir a ver, bueno, cuánto fue que cobró en concepto de comisión. Tenemos un total de 68.400. El siguiente rubro, esto igual no tiene un orden específico, yo lo hago de esta manera, pero bueno, capaz que uno prefiere hacer el aguinaldo, por ejemplo. Bueno, yo lo hice de esta manera. Con respecto a la licencia del año 2024, suponemos que ya gozó la licencia del año anterior y en 2024 tenemos que calcular la licencia, para lo cual debemos siempre ver cuánto es el jornal de vacaciones. Y de acuerdo a la ley 12.590, ustedes recordarán que respecto del trabajador mensual, el jornal se determina dividiendo el sueldo entre 30. Es una 30ª parte del sueldo mensual, en el entendido de que el trabajador mensual tiene en esa mensualidad remunerados los descansos semanales, a diferencia de lo que ocurre con el trabajador jornalero. Por tanto, el salario de 54.000 pesos lo vamos a dividir entre 30 y nos va a dar un jornal de 1.800 pesos. Aquí estaría bien, si no fuera que el trabajador además, como decía el problema, percibía comisiones. 144.000 pesos en el año anterior al despido. Vamos a tener que ver entonces la incidencia de las comisiones en ese jornal de vacaciones. Y para eso tenemos el artículo 3º de la ley 13.556 con, bueno, la modificación que a ese respecto estableció el decreto ley 14.328. Debemos considerar el promedio actualizado de remuneraciones variables en el año inmediato anterior a la licencia. El número de jornadas, vamos a tener que considerar ese promedio en función o considerando el número de jornadas trabajadas en igual periodo. Cáceres. Ahí, profe, sería entre 10, ¿no? Sí, son 10 meses. Porque Claro. tuvo 2
Seguro de porque desempleo. estuvo muy bien, porque estuvo justamente 2 meses en el seguro de paro. ¿eh? Por tanto, bueno, vamos a considerar esos 144.000 pesos y lo vamos a dividir entre los días efectivamente trabajados. Yo ya les había dicho que, bueno, consideramos un mes de 25 días. Se supone que mínimamente el trabajador descansó 5 días en el mes. Esto puede variar, si descansaba sábados y domingos, si descansaba un solo día en la semana, no surge eso de la letra. Lo que habría que hacer sería ver efectivamente cuántos días efectivamente trabajó en ese periodo el trabajador. 25 por 10 son 250 días los que vamos a considerar. Pero si lo hiciesen por 30 días, 30 por 10, 300, no vamos a decir que está mal. En realidad deberían considerarse los días efectivamente trabajados. Pero muchas veces en la práctica, o por no hacer demasiado número, bueno, se toman el mes comercial. Por supuesto que si asesoran o patrocinan al trabajador, bueno, les va a dar más, dividiendo y ajustándolo a lo que en la vida establece la norma, los días efectivamente trabajados. 144.000 entre 250 nos va a dar 576 pesos que vamos a sumar a ese jornal de vacaciones. Los 1.800 que habíamos determinado hoy, más los 576 por las comisiones, vamos a tener un jornal de vacaciones de 2.376 pesos. Si alguien se pierde o hay alguna duda, intervengan, córtenme y lo vemos, porque la idea Profe, es que, bueno, aprendan a hacer esto, y esto se aprende ejercitándolo, ¿no? Por tanto, vamos a ver qué tenemos que ver. Ya determinamos el jornal. Bueno, tenemos que determinar el jornal de vacaciones. Tenemos que ver cuántos jornales le corresponden por esa licencia que no pudo gozar, porque terminó el vínculo en 2024. Y vamos, como siempre, a la regla de 3, ¿no? Si en 12 meses, por la antigüedad que tiene ese trabajador, genera 20 jornales, en 3 meses va a generar 5 jornales. Por tanto, multiplicamos el jornal de vacaciones que recién habíamos determinado por esos 5 jornales. Nos da 11.880 pesos. Luego vamos a ver el salario vacacional. El salario vacacional, recuerdan que es el 100% del jornal líquido de vacaciones, y el jornal líquido de vacaciones, y acá estamos repasando conceptos que ya hemos visto a lo largo del curso, Menos es el 20%. jornal nominal menos los aportes por contribuciones a la seguridad social. Como señala el compañero, nosotros eso lo establecemos en un 20% a los efectos del curso y de pruebas y de todo lo demás. Recuerden que en realidad en la práctica, en los hechos, eso va a depender de, bueno, las cargas sociales que tenga el trabajador o la trabajadora, si aporta además del 15% de Montepío, o un 6 o un 4,5 por FONASA, etcétera, etcétera. Bueno, eso va a oscilar entre un 19 con algo por ciento y un 21% más o menos. Nosotros, a los efectos didácticos, lo establecemos en un 20%, y siempre dejando en claro que no es que el salario vacacional o por el salario vacacional se hagan aportes por contribuciones a la seguridad social, sino que a los efectos de su cálculo el legislador estableció esta fórmula, como podría haber establecido otra diferente. Podría haber dicho que el salario vacacional se calcula sobre el 150% del jornal nominal. No, dijo, se calcula sobre el líquido, y el líquido es el nominal menos los aportes por contribuciones a la seguridad social. Ahí tienen lo que habitualmente ocurre. El trabajador tiene el 15% de Montepío y el seguro de enfermedad entre el 4,5 y el 6. También eso varía si tiene cónyuge o concubino a cargo, etcétera, etcétera.
2.376 menos ese 20% nos da un jornal líquido de vacaciones de 1.901 pesos y lo multiplicamos por esos 5 jornales que ya habíamos establecido, nos va a dar 9.505 pesos. Nos vamos a ir al aguinaldo, ley 12.840 del año 60, cuyo artículo segundo establece que el aguinaldo es la 12ª parte del total de sueldos o salarios abonados por el patrono en los 12 meses anteriores al 1 de diciembre de cada año. Aquí vamos a tener lo que es el aguinaldo de egreso. Si el trabajador hubiese cesado en abril, bueno, teníamos que ver lo percibido en concepto de salarios entre diciembre y abril. Aquí cesó en mayo, coincide con lo que son los periodos regulares que se toman en cuenta para el pago del aguinaldo, ¿no? Este aguinaldo, si la relación hubiese continuado vigente, si hubiese pago por este periodo en el mes de junio y en diciembre, si hubiese pago el generado de junio a noviembre. Al interrumpirse antes, al extinguirse antes la relación, bueno, tomamos el periodo según corresponda. Y acá tenemos en diciembre, acá es muy simple porque todos los meses percibe lo mismo, más las comisiones. Tengan en cuenta que marzo y abril estuvo en el seguro de paro, por tanto no generó ahí aguinaldo, porque el seguro de paro no lo paga el empleador, lo paga el Banco de Previsión Social. 54.000 pesos más, suponemos 14.400 en concepto de comisiones, por esos 4 meses, ¿no? Diciembre, enero, febrero y mayo, porque reitero, marzo y abril no generó. 273.600 da, profe. Y dividido 12, No, queda 22.800. 273.600 y dividido 12 es 22.800. 22.800. Bien. Sigue el resto, la explicación. Pregunten si hay dudas. Y nos vamos a la indemnización por despido. Artículo 4 de la ley 10.489 del año 44. El concepto que está interesante de remuneración total correspondiente a un mes de trabajo por cada año o fracción de actividad, que dio lugar a que, bueno, la doctrina interpretara las llamadas alícuotas o incidencias del despido, ¿no? Porque la remuneración total no es solo el salario, o en este caso las comisiones, sino que cada mes de salario, cada mes que se remunera al trabajador, ese trabajador genera justamente una alícuota o cuota aparte de aguinaldo, licencia y salario vacacional. Y recuerden también el decreto ley 14.188 del año 74, que unificó el tope indemnizatorio, estableciendo un máximo de indemnización de 6 mensualidades, sin tener en cuenta los eventuales derechos jubilatorios que puedan corresponder, porque con anterioridad a esa norma variaba el tope según se tuviera o no derechos jubilatorios. Eso ya desde el año 74 no es así. Vamos a ver entonces la indemnización por despido. Tenemos un salario mensual de 54.000 pesos. ¿Recuerdan el tema de las comisiones? En el año anterior había recibido un total de 144.000 pesos. Acá sí tenemos que, bueno, dividir entre los 12 meses del año anterior al despido. Por tanto, nos va a dar 12.000 pesos como promedio de las comisiones. Y tenemos entonces los 54 más los 12 nos da 66.000 y no estamos calculando el aguinaldo, sino la alícuota o incidencia que la remuneración mensual tiene en concepto de aguinaldo. La 12ª parte de eso nos da 5.500,
esta es la incidencia del aguinaldo, o alícuota de aguinaldo, tenemos que ver la alícuota de licencia. La licencia ya la calculamos, pero ahora lo que estamos viendo es la incidencia, la alícuota de la remuneración mensual a los efectos del cálculo de la indemnización por despido. Una vez más, si en 12 meses genera 20 días, un mes genera 1.66. Esto obviamente varía si el trabajador le corresponden más días por antigüedad. Recuerdan aquello de un día más cada 4 años, pero el primero a los 5. A los 5, a los 8, a los 12, a los 16, etc. Tenemos entonces, ya habíamos calculado hoy ese jornal de 2.376 por 1.66, nos va a dar 3.944 la incidencia de la licencia en la indemnización por despido. Con respecto al salario vacacional, simplemente le sacamos ese 20% que establecimos por contribuciones a la seguridad social, lo multiplicamos por ese 1.66, que es lo que genera el concepto tanto de licencia como de salario vacacional, la indemnización por despido, en un mes, y tenemos 3.157 pesos. Y bueno, para ordenarnos un poquito, hacemos ese resumen final, el salario mensual, el promedio de las comisiones, la incidencia del aguinaldo, la incidencia de la licencia y la incidencia del salario vacacional. ¿Para qué? Para obtener esa remuneración total. Y esta no es la indemnización por despido, sino que esta es la remuneración total que vamos a multiplicar por las mensualidades que en este caso correspondan. Son, profe, 5 mensual, son 5 porque son 4 años y 10 meses. 4 años y fracción, exactamente. Y vamos al principio, volvemos para atrás, recuerdan que agosto 2019, agosto 20, agosto 21, 22, 23, y no llegó a agosto 24, pero tiene una fracción. Por tanto, son 4 años y fracción, 5 mensualidades. Es importante no pifiarle en esto, ¿no? Porque perjudicamos al trabajador, capaz que sacándole una mensualidad, ¿no? Si no tomamos en cuenta la fracción. Con respecto a la fracción, como ya hemos dicho, a veces hay la idea de que tiene que ser 6 meses, ¿no? La fracción puede ser un día. Trabajó 4 años y un día, le corresponde una mensualidad más. Por eso la importancia de establecer o de determinar exactamente la fecha de cese del trabajador. A veces he visto en pruebas, la fracción tiene que tener 6 meses. No es así, no tiene que tener 6 meses. Puede ser un día, una semana, un mes, no importa. Tenemos entonces salarios impagos, licencia no gozada, salario vacacional, aguinaldo e indemnización por despido. Bueno, el total de ese trabajador en principio sería 505.590 pesos de liquidación final por egreso. Recuerden que hace el reclamo citando a conciliación al ministerio, tiene el recargo del 10% sobre el monto del crédito adeudado, en este caso serían sobre los 505.590, y recuerden los daños y perjuicios preceptivos, que normalmente se establecen en un 10%, pero en este caso solo sobre los rubros salariales. Excluimos en este caso la indemnización por despido. 505 menos 393 nos da los 112.000 pesos a los cuales aplicamos esos daños y perjuicios preceptivos en caso de presentar demanda judicial. La instancia en el ministerio no correspondería plantear siquiera ese 10% porque corresponde cuando hay condena judicial. Bien. Total entonces, 505.590 más la multa, más los daños y perjuicios preceptivos. Ese trabajador, en caso de que hubiera una condena, va a tener derecho a cobrar 567.408 más la actualización
por la variación del IPC y el interés legal, en este caso desde la fecha del egreso, la fecha que se hicieron exigibles los rubros reclamados. Pero eso creo que lo explicamos, pero no lo vamos a evaluar. Profe, si nosotros quedamos en 505.590, ahí está bien. Está bien, sí, sí, está bien. Está. Pero bueno, recuerden para el ejercicio profesional el tema de la multa y los daños y perjuicios preceptivos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, yo acá, Urruti, lo de Sí. el concepto por comisiones, ahí 144.000 se divide Ujú. por 20, o sea, por 250 en realidad, por eso da 576. Sí, Ah, bien. Ese es el exactamente. promedio de las comisiones. Vamos para atrás. Ahí. Promedio actualizado de remuneraciones variables en el año inmediato anterior a la licencia. Acá Mm, tomamos, bueno, es la licencia de egreso, ¿no? Entonces, ese año inmediato anterior ujú, tenemos 144.000 pesos eran, sí. y 144. 100, dice que hay que 144. dividirlo entre los días efectivamente trabajados. Ahí va. Si te hubiesen hecho entre 300 por esos 10 meses, está bien, está O correcto. sea que es igual el promedio que se hace con las horas extra. Es lo mismo. La misma Bueno, cuenta. lo que pasa que en las comisiones usted toma el monto que percibió de las comisiones, e incluso, y por eso yo puse la norma, no lo voy a pedir, cuando se habla de promedio actualizado, si hubiese habido en ese periodo un aumento salarial, habría que tomar en cuenta ese aumento salarial, pero yo no se las Ah, voy a complicar tanto. ¿Tá? bien. Tomamos el promedio de remuneraciones variables en el año inmediato anterior, ¿tá? Tanto a la Bien. licencia como a la indemnización por despido. ¿Tá? Y lo vamos a considerar en función, en este caso De de los la días. licencia, de los días efectivamente trabajados, número de jornadas trabajadas en igual periodo. ¿eh? Yo les decía que si en lugar de tomar el mes de 30. 30 días, o sea, en lugar de tomar un mes de 25 días, toman Tomamos 30. 30, no está mal, pero no son los días efectivamente trabajados. El trabajador en realidad algún día debe haber descansado en el mes. Obviamente que el considerar los días efectivamente trabajados va a dar un número mayor que si yo divido en lugar de entre 250 entre 300, pero la diferencia va a ser mínima y como ya hemos señalado, no vamos a considerar que esté mal, pero bueno, está bien que ustedes, bueno, sepan diferenciar esas situaciones, ¿no? Tealdi, Sí, profesor, ¿sabe qué? No me quedó muy claro en el cálculo del aguinaldo que puso la remuneración mensual de 54.000 más más las comisiones 14.400. de Pero 54.000. sí, y el 14.400 sale de las comisiones. Sí, fue lo que consideramos en concepto de comisiones, ¿no? Pero ¿es un porcentaje ya establecido de las comisiones lo No, que va al no, no es que sea un aguinaldo? porcentaje, es decir, nosotros inventamos un número, cobró 144.000 pesos en 10 meses. Bueno, por mes, ¿cuánto pudo haber cobrado? Ah, está, 14.400. está. ¿Tá? Lo que habría que hacer en la práctica es ir a ver efectivamente cuánto ganó. ¿Tá? Yo no quiero sobreabundar en datos que compliquen. La idea es Claro. sacar el concepto, ¿no? Entonces, bueno, 14.400 sería de los 10 meses Claro, el ahora me promedio. quedó Pasa que en claro. realidad no hay que tomar un promedio para el aguinaldo, sino lo que efectivamente percibió, ¿no? Como Ahí este es un está. caso de laboratorio, digamos, a los efectos de ejercitar el cálculo de los créditos, 14.400, Claro, pero es por la en los cantidad de meses que haya 4 meses, recibido las claro. comisiones el año Y anterior. en estos meses tenemos
Diciembre percibió comisiones, enero, febrero y mayo. Pero marzo y abril, como estuvo en el seguro de paro, no generó Claro. comisión. Ah, Por ahora sí me eso quedó claro. lo Muchas tomamos por gracias. los 4 meses y el aguinaldo siempre es dividir entre 12, la doceava parte, 22.800. Estrictamente, si vamos también al aguinaldo de egreso, bueno, habría que agregar lo que percibe en concepto de salario vacacional, y, y percibió el salario vacacional. Nosotros acá no sabemos cuándo salió de vacaciones, pero podemos tal vez pensar que salió en enero o en febrero. Y bueno, a ese aguinaldo de egreso habría que agregarle el salario vacacional. Debería computarse, jurídicamente es lo que corresponde, a los efectos del ejercicio no lo, no lo consideramos, para no complicar tanto el cálculo, ¿no? Pero simplemente por eso. Ah, bien, ahora sí me quedó claro. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, vamos a ver el caso de un trabajador jornalero. Todo esto está en la plataforma, recuerdan, ¿no? Tenemos entonces a un trabajador que ingresó el 4 de marzo del 2022 y egresó el 20 de diciembre de 2024. Recuerden ustedes que en el caso del trabajador jornalero, a diferencia del mensual que arrastra periodos completos según la antigüedad, tenemos que ver las jornadas trabajadas, las jornadas trabajadas, desde el despido hacia atrás, desde el despido hacia atrás. Entonces, nosotros vamos a ver, acá ya esto nos viene dado, que del 21 de diciembre del 23 al 20 de diciembre del 24 realizó o trabajó 320 jornadas, del 21 de diciembre del 22 al 20 de diciembre del 23, 200 jornadas, y del 4 de marzo, cuando ingresó, al 20 de diciembre del 22, tuvo o realizó 200 jornadas. Entonces, tenemos que ver cuántos jornales le corresponden a ese trabajador. Acá nos interesa, no, ni siquiera pusimos cuánto es el importe del jornal, sino determinar cuántos jornales le corresponden a ese trabajador. ¿Y cómo lo harían ustedes? ¿Se acuerdan que había distintos criterios? El trabajador mensual es una mensualidad por cada año o fracción. El jornalero tiene un sistema un poco más complejo de cálculo. ¿Se acuerdan? Lo de las 240 jornadas, los 25 jornales, el promedio, el criterio mixto. ¿Cómo establecerían ustedes el número de jornales que le corresponden a este trabajador? Lo vimos antes del periodo de examen. Profe, por el promedial, sumo todo y lo divido por los años, por el promedial lo puedo hacer. A ver, dígame cómo. Sumo todas las jornadas anuales y la divido por cada año. Y eso me va a dar, si está, me va a dar por cada año. ¿Cuánto tengo por cada anual? O sea que usted dice de sumar 320 más 200, y eso lo dividiría entre los 3 años. Exacto. Y después, con eso obtenemos un promedio anual de jornadas trabajadas. Pero ¿y después cómo hago? ¿Cuántos jornales atribuyo de indemnización? Tiene que llegar al Y promedio de... después puedo aplicar el mixto. Ahí va. Si no llega a los, Y entonces, si no llega a los 240, ahí aplico va. los Y bueno, 2 jornales cada 25. ahí está. Pero va primero por el promedial. Porque es Por lo que más. usted Yo dice, iría ¿no? por el promedial, porque en realidad general no llega. Iría Ajá. por el promedial y en caso de que Claro, porque no hay den con años el en los que promedial, si todos esos años tuviera 240 jornadas o más,
Claro, voy 25 por el por cada año y general. listo. Pero como acá hay años que no llega, usted haría el promedio. Y bueno, pero hágalo, Exacto. dígame, ¿cómo sería? 720 Acá le da, sí, entre, profe, entre porque son 3. Le da 320 240. más 20. O sea que 240 puede jornales. atribuir 25 jornales de indemnización por cada uno de esos años. ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo? Sí, que son por 3 años en ese caso, son 75 jornales para el IPD. Ahí está. O sea, 320 más 200 más 200, 720 entre 3 nos da justamente 240 jornadas trabajadas. Por tanto, por Profe, cada uno de esos años son 25 jornales de indemnización. una Le pregunta, profe. corresponde 75 jornales. Sí. Nosotros, ¿calculamos por las dos formas o buscamos la más beneficiosa y esa es la que vamos? ¿O hacemos las dos y vemos cuál es la más Bueno, beneficiosa? justamente, habría que ver cuál es la más beneficiosa para el trabajador, pero yo incluso les había dicho, y justamente este ejercicio es para demostrar eso, que si ustedes no siguen el orden de la promedial, al trabajador lo están perjudicando, porque vean ustedes, si en lugar de hacer la promedial, si hiciesen la mixta, le Eh, atribuirían, eh, en lugar de 57. 75, le atribuirían 57 jornales. Vean qué importante la diferencia, ¿no? Porque por el año que tiene 320 jornadas, corresponden 25, ¿no? Porque superan las 240. Pero por los otros dos, si ustedes atribuyen dos jornales cada 25, 200 entre 25 por 2 nos da 16 en cada uno de esos años. 25 más 16 nos da 57 jornales. Y vean ustedes que con la promedial les da 75. Hay una diferencia Profe, importante. al margen, obviamente no es el objetivo del ejercicio, pero si tuviésemos que seguir lo que haríamos es agarrar simplemente multiplicar la cantidad de jornales por el valor que tenga Del el jornal, jornal en el momento que fue despedido. en el momento en que fue despedido. No. Exactamente. Exactamente. Bien. ¿Se entendió esto último? Da Costa. Buenas noches, profesor. No sé si usted se acuerda, pero creo que cuando estábamos dando lo de jornalero, no quiero confundir igual, pero yo le hice una pregunta y le mencioné justo un cálculo que estaba trabajando y en el cálculo, bueno, había un año de jornalero que no llegaba a los 100 jornales mínimos. Y usted me dijo que en ese caso tenía que ser 100 mínimos en el establecimiento en total y ahí gana Claro. el Claro, en derecho. una palabra, si el trabajador, por ejemplo, este trabajador, tuviese en el año intermedio ahí, entre el 2022 y el 2023, tuviese 80 jornadas, ¿ah? Por decir un número, menor a 100 o tuviese 100, le va a corresponder indemnización. O sea, tiene que tener 100 mínimo en todo el periodo de trabajo. ¿Ah? No importa que en los años, pero no importa luego que para calcular los jornales de indemnización, que en los años, en los periodos intermedios, por ejemplo, ahí entre el 22 y el 23, no llegue a 100, no importa. Por 80 jornales, bueno, habrá que dividir 80 entre 25 y multiplicar por 2. Y ese va a Claro, ser el número de jornales que le van a corresponder por ese año, ¿no? Por claro, supuesto que claro. ya a simple vista uno se da cuenta que si con 200 jornadas apenas llega al mínimo de manera promedial, por el criterio promedial, con esos mismos números, si en lugar de 200 jornadas tuviera 80, promedialmente no llega con nada. Entonces voy a tener que utilizar el criterio mixto. ¿Tá? Pero no quiere decir que con menos de 100 jornadas en los periodos intermedios no le corresponda despido. ¿Tá? Es mirando en conjunto la relación. Tiene que tener mínimo 100 jornales. ¿Tá? Si Bien, tiene muchas gracias. 90 o 99, no tiene derecho a indemnización. ¿Tá? Pero que en los años intermedios tenga en alguna oportunidad incluso 100 jornales o menos,
va a generar por lo menos esos 2 jornales cada 25 trabajados, ¿no? Fíjense que con 100 jornales trabajados tiene 8 jornales de indemnización. 100 entre 25 por 2 me da 8. ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. Bien. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Profe, yo tengo una duda. Eh, Sí, o sea, el promedial que sumás todo, lo dividís por 3 da 240 jornadas. sí. Los 25 jornales, ¿de dónde salen? ¿Porque se Y toma porque en 25? cada, o sea, al ser promedial, significa que en promedio, Sí, por esos 3 años, tiene 240 sí. jornadas. Y por cada uno de esos 3 años le corresponden 25. Ah, bien, 25 por bien. 3. Ahora entendí. Gracias, profe. Bien. Bueno, ¿estamos pronto entonces? Pasamos al último ejercicio. Vamos a ver un último ejercicio con trabajador mensual, con horas extras, con horas extras. Estos están en la plataforma, ¿eh? Todos están en la plataforma. Pero está solo la letra, no está Sí, el sí. ejercicio. Después de hoy va a estar la resolución, ¿eh? Lo que pasa es que la idea era que ustedes trataran de resolverlo solo, porque si después lo hacen ya viéndolo, es mejor que nada, ¿no? Pero Pasa que algunos de nosotros necesitamos hacernos una tablita, ir viendo punto ustedes. por punto, porque matemática no es la carrera que No, elegimos. yo hice derecho porque no me gustaba matemáticas, así que los entiendo perfectamente. Bueno, tenemos entonces un trabajador que ingresó el 1 de marzo de 2014 y egresó el 30 de abril de 2025. Un salario mensual de 42.000 pesos y dos datos a tener en cuenta, que en enero de 2025 tomó 10 días de licencia anual y que realizaba 20 horas extras mensuales. Esto obviamente es de laboratorio, ¿no? Digo, el trabajador difícilmente haga todos los meses exactamente la misma cantidad de horas. Vamos entonces a el salario, egresa en abril del 25, liquidamos el último mes, los 42.000 pesos y tenemos que ver el tema de las horas extras. ¿Cómo determinamos el valor de la hora extra? Bueno, dividiendo entre 30, porque se trata de un trabajador mensual, para obtener el jornal. Luego dividimos entre el número de horas de su jornada limitada legal o convencionalmente. Si no dice nada la letra, partimos de la base que es una jornada de 8 horas. Si tuviese una jornada de 6, habrá que dividir entre 6. Si fuese de 7, de lo que corresponda. Nos da en este caso 175 y como las horas extras las hace en principio en días hábiles, no se dice otra cosa, van a tener un 100% de recargo. 175 más 100% o por 2 nos da 350 pesos el valor de la hora extra. Realiza 20 horas extras por mes, tiene un total en concepto de horas extras de 7.000 pesos y por tanto el salario del mes de abril de 2025 nos da un total nominal, aclaramos, de 42.000 pesos más 7.000, 49.000 pesos de salarios impagos. Vamos a calcular la licencia de este trabajador. La licencia 2024 y 2025, porque vieron que tomó 10 días en el año 2025, por tanto es la licencia del 2024.
de acuerdo al artículo 10, calculamos el jornal de vacaciones, dividiendo el sueldo entre 30, el sueldo mensual entre 30, 42.000 entre 30 nos da 1.400, y en ese jornal de vacaciones tenemos que ver la incidencia de las horas extras, artículo 4 de la ley de horas extras, la ley 15.996. A los fines de determinar el jornal de licencia y el salario vacacional, se computarán las horas extras realizadas en el año civil o fracción que genera el derecho a licencia. Si yo voy a calcular la licencia del 2024, en realidad tendría que tomar las horas extras generadas o realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, y el periodo 2025 tendría que hacerlo desde el 1 de enero hasta, en este caso, la fecha de egreso del 2025. Como este trabajador hace siempre automáticamente 20 horas extras, me va a dar lo mismo, lo tome como lo tome, ¿no? Porque van a ser siempre 20 horas extras. Pero si no, puede haber alguna diferencia, si un año hizo más o menos, ese sería el periodo a considerar. Se tendrá en cuenta el promedio de horas extras laboradas en dicho año civil o fracción, y con respecto al promedio, dice, se aplicará la tarifa de hora extra vigente para los días trabajados a la fecha de pago del jornal de licencia o salario vacacional, y el artículo 13 nos dice cómo se hace el cálculo, multiplicando el promedio de horas extras trabajadas en dicho año civil o fracción por el valor de la hora extra que esté vigente en el momento de pagar el jornal de licencia o salario vacacional. Acá vean que no se toman los pesos que se cobraron en concepto de horas extras, sino que se va a las horas extras realizadas, al número de horas extras, y se toma en cuenta el salario vigente, el valor de la hora extra vigente en el momento de pagar el jornal de licencia o salario vacacional. Acá es una liquidación por egreso, es al momento del egreso de este trabajador. Si hay en el medio aumentos de salario, puede haber una diferencia importante entre lo que percibió el trabajador en concepto de horas extras hace un año, por ejemplo, y lo que en concepto de horas extras va a percibir al egreso en este vínculo laboral. Y el artículo 14 del decreto 550 del 89, el decreto reglamentario de la ley de horas extras, nos dice cómo calcular ese promedio, dividiendo las horas extras en el año civil o fracción, laboradas en el año civil o fracción, que genere el derecho a licencia entre el número total de días efectivamente trabajados en el mismo periodo. Vuelvo a lo que ya señalé con respecto a las comisiones. Habría que tomar los días efectivamente trabajados para hacer la división. En este caso, el trabajador realizó 20 horas extras en esos 12 meses, son 240 horas extras entre los días efectivamente trabajados, considerando 25 días trabajados al mes, serían 25 por 12, 300 días, 240 entre 300, 240 entre 300. Si dividen entre 360, porque toman como que el trabajador hubiera trabajado todos los días efectivamente del mes, cosa que no es así, y que en realidad jugaría en su contra a los efectos del cálculo, porque le va a dar un promedio menor, no lo vamos a considerar mal. Serían 240 horas extras entre los 300 días, nos daría casi una hora extra diaria de promedio, un 0,8 hora extra diaria de promedio. El valor de la hora extra lo habíamos establecido en 350 por ese promedio, 0,8 de hora extra, nos da 280 pesos, que es el número que nos interesa para sumar al jornal de vacaciones. 1.400 más 280, 1.680. Si ustedes hubiesen tomado el sueldo más las 20 horas que hace el trabajador y todo eso, lo dividen entre 30, no se los vamos a considerar mal, pero van a ver que en realidad les va a dar un valor un poco menor y que no está contemplando los días efectivamente trabajados. No está siguiendo en sí lo que
establece la normativa a la que hicimos referencia. 1.400 más 280, 1.680. Este trabajador tiene una antigüedad en la empresa de 11 años y 2 meses. En cuanto a la licencia del 2024, le corresponden por antigüedad 22 días. Le corresponden 22 días, porque a los 5 le corresponde el primer día y a los 8 el segundo. No llegó a un tercer día adicional por antigüedad. Por tanto, 22 días, y de acuerdo a la letra del problema ya tomó 10. En 2025 tomó 10 del periodo generado de la licencia generada en 2024. Por tanto, le quedan 12 jornales por el 2024. Y del 2025 tenemos que, si en 12 meses genera 22 jornales, en 4 meses, los meses que van desde el 1 de enero hasta el 30 de abril, que es cuando cesa ese trabajador por despido, tenemos 4 por 22 entre 12, nos da 7,3 jornales. El redondeo lo hacen como quieran. Como acá se está pagando una licencia no gozada, bueno, se puede calcular perfectamente. El total de días adeudados, los 12 que quedaron pendientes de 2024 y 7,3 de 2025. Nos da un total de 19,3 jornales que, multiplicado por el valor que ya habíamos establecido de jornal de vacaciones, 1.680, nos da 32.424 pesos. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Vamos a ver el salario vacacional. Bueno, si a esto le sacamos el 20%, nos va a dar. Si seguimos estrictamente los pasos, tenemos jornal líquido, el jornal nominal, menos los aportes por contribuciones de seguridad social, 20% para nosotros, y de acuerdo al artículo 4, recordar que está libre de todo gravamen fiscal o social, el salario vacacional. Por tanto, 1.680 menos el 20% nos va a dar 1.344, y vamos a multiplicar 1.344 por 19,3. Nos va a dar 25,939. Queremos corroborar que esto está bien. Si a 32,424 le sacamos un 20% y estamos haciendo esto bien, nos tendría que dar esto mismo, 25,939, o una suma muy similar. El aguinaldo, 12ª parte del total de sueldos o salarios. Tenemos el aguinaldo de egreso, cobraba 49.000 pesos. Por supuesto que en la realidad de la vida el trabajador pudo faltar porque tuvo un hijo enfermo, porque, bueno, en fin, le pasaron otras cosas, faltó o estuvo certificado, en fin, pasan cosas que después inciden en el cálculo de estos créditos. A los efectos didácticos hacemos una cosa muy de laboratorio seguramente, ¿no? Diciembre 24, enero 25, febrero, marzo y abril. 49.000 pesos todos esos meses. Son 245.000 en concepto de salario. Y ahí tenemos entonces, ya está en ese cálculo, en esos 49.000 pesos, el salario y los 7.000 pesos que percibía en concepto de horas extras. El salario más, en este caso, lo percibió por horas extras. Si pudiésemos además presentismo, prima por antigüedad, bueno, todo eso no es un promedio, sino que tenemos que sumar lo que percibió en el periodo que corresponde al aguinaldo, en este caso, de diciembre a abril. Y nos queda el tema del despido, remuneración total correspondiente a un mes de trabajo por cada año o fracción de actividad, con el máximo de 6 mensualidades. Salario mensual, 42.000 pesos, más el
promedio de horas extras, que acá es igual, porque como todos los meses hace lo mismo, son 7.000 pesos en concepto de horas extras. Podría que tomar el promedio de horas extras trabajadas en el año anterior al despido. En este caso es lo mismo, porque siempre hacía la misma cantidad. Y vamos a ver entonces las alícuotas. La del aguinaldo, 12ª parte de lo que ya establecimos, el sueldo más las horas extras de un mes dividido 12, 4.083, más lo que en un mes genera en concepto de licencia. En este caso vieron que no es 1,66, es 1,83 porque tiene antigüedad. Si en 12 meses genera 22, en un mes no genera 1,66, genera 1,83. Lo multiplico por el jornal de vacaciones que ya habíamos establecido, nos da 3.074. Y la incidencia o alícuota de salario vacacional, 1.680 menos el 20 por 1,83 nos da 2.460. Y con esto establezco la remuneración total correspondiente a un mes de trabajo. En este caso, salario mensual, promedio de horas extras, incidencia de aguinaldo, incidencia de licencia, incidencia de salario vacacional. Remuneración total, 58.617. Vean qué distinto multiplicar luego por 6, 42, que multiplicar 58, ¿no? Hay una diferencia importante que el común de la gente no tiene por qué saber, pero que un abogado que se dedica a laboral debería conocer. Y como tiene, 11 años y pico de antigüedad, le corresponde el máximo de 6 mensualidades. Ahí tenemos entonces el resumen y, bueno, si quieren calcularle el 10% al total en concepto de multa o los daños y perjuicios colectivos, que recuerden, van sobre los rubros salariales, no van por tanto sobre la indemnización por despido. No sé si hay alguna duda y si no, estaríamos terminando con todo el tema del cálculo de los créditos laborales. Si surgen dudas, estamos ahora. Los Profe, ejercicios con su solución van a quedar disponibles en la plataforma EVA. ¿podemos subir más ejercicios para nosotros? No, Como para... sinceramente no. Aunque trabajen con los que subimos, ya es más que Entiendo, suficiente. entonces entiendo que va a ir tipo uno de estos, similar, o sea, muy similar, no va a poner nada más complicado No, que esto. no. Ya es Puede complicado ser que, por sí, pero que adicionemos, en lugar de poner uno con comisiones y otro con horas extras, haya uno con comisiones y horas extras y alguna cosita más, pero está dentro de lo que ustedes vieron. sí, pero ahí nos complica. Eso, otra modalidad también que hemos utilizado es no que hagan una liquidación o la liquidación de un trabajador con todos sus rubros, sino simplemente pedir, por ejemplo, con determinados datos, calcular la licencia de ese trabajador. Con otros datos distintos, calcular el aguinaldo de otro trabajador. Y con otros datos distintos, calcular la indemnización por despido, cosa de poder independizar el cálculo de los rubros y que, ustedes puedan, porque obviamente en el caso de un mismo trabajador, queda condicionado, van a guardar relación todos esos rubros. Podemos hacerlo distinto y trabajadores distintos, de los cuales se pide cada uno de los rubros con datos distintos, ¿no? Entonces, ahí la lógica es otra, ¿no? Van a tener que trabajarlo de otra manera, pero en definitiva es aplicando las mismas cosas. Y créanme que la realidad es bastante más compleja, y seguramente Alicia, que también ejerce activamente la profesión, me podrá decir, cuántas veces ha tenido que hacer cálculos y sumas y restas y considerar planillas y demás, ¿no? Bueno, si no hay preguntas, dudas, comentarios, el lunes vamos a comenzar un tema práctico muy interesante, que es el de los despidos especiales. Vamos a ver los despidos de trabajadores y trabajadoras en particulares situaciones de vulnerabilidad,
como es cuando el trabajador sufre un accidente de trabajo, o una enfermedad común, o la trabajadora grávida, y algunos otros despidos más nuevos. Esos son los tres típicos tradicionales, los que se dan más en la práctica seguramente, pero en los últimos años, bueno, se han agregado a esa nómina otros despidos que tienen indemnizaciones especiales, indemnizaciones distintas de la indemnización común, sea el doble, el triple, o bueno, u otra forma de cálculo bueno, que está bueno que ustedes conozcan. Nos vemos el lunes, entonces. Nos vemos, Fin de semana para Hasta todos. lunes, buena semana, gracias. Que estés muy bien y muchas gracias por acompañarnos. Gracias.